nuestro segundo expositor. Él es el docente Jorge Escalante Muñoz, docente de Ciencias Sociales, Filosofía, egresado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, quien tiene a su cargo nuestro segundo tema, el ciudadano como agente político en el siglo XXI. Bienvenido, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por el prólogo que nos has podido brindar de mi parte. El día de hoy vamos a llevar un tema sumamente interesante, novedoso para nosotros, para la cual podré proyectar ya a todos los asistentes a través del Zoom y también a aquellos que nos están visualizando por el Facebook Live, que también será de mucho provecho este tiempo. Para ello voy a compartir unos minutos, por favor. Un momento, por favor. Muy bien. Entonces, para dar, en este caso, voy a proyectarlo y lo vamos a visualizar en este caso. El tema de nuestro título es el ciudadano como agente político del siglo XXI. Vivimos tiempos muy preocupantes, momentos en donde nuestra sociedad está con un gran dilema. Momentos en donde tenemos que elegir muchas veces a personas que prácticamente nuestra ciudadanía no ha tomado o no ha ejercido de forma correcta estos grandes cambios y estos grandes retos. Y para ello, una pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos es, ¿qué es la ciudadanía? Hay que entender que la ciudadanía, a veces pensamos que solamente tener un DNI, tener el documento nacional de identidad, me caracteriza a mí solamente como un ciudadano. Pero no sabemos que tener este documento conlleva una responsabilidad. Esta responsabilidad no solamente es tener mi DNI, poseer el documento de identidad nacional, sino que hay que entender que la ciudadanía es la condición jurídica, política, sobre todo, que adquiere una persona desde que al cumplir los 18 años de edad asume una responsabilidad, tiene un derecho como ciudadano, es cierto, de poder participar en asuntos públicos de su país, como lo dijo mi conciudadano hace un momento, que ha dado una exposición brillante. Es cierto, ser parte, participar en los asuntos de nuestro país, no es necesario estar agremiado a un partido político o ser militante de un partido político. Todos nosotros tenemos ese derecho que está en la Constitución política y que esto viene desde la época de la Revolución Francesa. Por ende, debemos entender que es un derecho que nadie nos puede quitar. Acuérdense que los derechos son propios, inherentes al ser humano. Por ello, tenemos que entender que nuestra ciudadanía es muy importante para nosotros. Debemos ser responsables directos de este deber cívico, ético, moral que tenemos nosotros, que es fundamental, que es necesario, que debemos tomar en cuenta. Para ello, la pregunta es, ¿cuándo nosotros nos convertimos en ciudadanos? Muchas veces nos hacemos esa pregunta, este reto. Y para ello he puesto una imagen aquí, cuando cada uno de nosotros asumimos esta responsabilidad. Hay que entender que somos ciudadanos, uno, al cumplir los 18 años de edad, ¿no? Imagínense, antes era muy diferente, hace unos años atrás, casi medio siglo atrás, era muy distinto el ser parte de esta ciudadanía, pero también debemos entender que la ciudadanía nos está dando este reto que nosotros debemos ser autónomos. Cuando hablamos de la autonomía, hace referencia pues desde el término etimológico. Auto significa de sí mismo. Nomo significa dominio de sí mismo. Entonces, cuando nosotros somos ciudadanos, por consiguiente, somos autónomos a la hora de elegir nuestros gobernantes. Ese es el gran reto que nosotros tenemos como ciudadanos. Y nadie tiene que influenciar sobre nosotros. Es lamentable, es crítico ver que en estos tiempos nos estamos dejando influenciar por quién debemos votar. Nosotros tenemos ese poder ciudadano de poder elegir con autonomía. Por eso es un gran reto para nosotros. Y a su vez tenemos esa capacidad nosotros de pensar, de decidir. Ese es el gran reto que tiene
el ser humano, en este caso el ciudadano peruano, de elegir con autonomía, con capacidad, con criterio propio, para que ninguno venga o nos quede influenciar diciendo, debes votar por quién, por tal persona, debes votar por esta persona, o porque nos ofrecen muchas veces algo. Es lamentable ver cómo se está corrompiendo a través de los años. Se ha corrompido esa mística de ser ciudadanos. Por eso es importante en la ciudadanía, en donde se lleva a que nosotros esa capacidad, sobre todo, de pensar y de decidir. En otras palabras, a veces nosotros nos lamentamos por los gobernantes que tenemos, ya sean gobernantes locales, gobernantes regionales, gobernantes a nivel nacional, pero está en nosotros en poder decidir, en tomar esa capacidad y de tomar y hacer conciencia de nuestros votos como ciudadanos. Por eso hay que entender que estos son derechos fundamentales para nosotros, son derechos que tenemos nosotros como ciudadanos, que nadie nos puede quitar, porque los derechos no se le quita a nadie, somos inherentes y nadie puede renunciar a sus derechos. Por ende, ahora tenemos que ver que todos nosotros podemos hacer incidencia política. Puede ser que muchos de ustedes me dirán, ¿qué es la incidencia política? Entonces nos están diciendo ahora que nos está hablando de política, es cierto. Hay que entender que desde tiempos muy antiguos la palabra polis viene de ciudad, el bienestar de la ciudad, la política. La incidencia política, Aristóteles hablaba y decía pues que el hombre es un zoopolítique. ¿Qué es eso? El hombre pues es un animal político, inherente al bienestar, al cuidado de la ciudad. Pero hoy día pues tenemos este reto. Entonces, profesor, o mejor dicho en este caso, de la costumbre, por si acaso, ¿qué es la incidencia política? La incidencia política pues es el conjunto de esfuerzos, acuérdense, de la ciudadanía que se va a encargar de organizarse, acuérdense, para poder influenciar. La búsqueda de la influencia es muy importante. A través de la incidencia política no hay necesidad de pertenecer a una organización o a un gremio. Como ciudadanos nosotros podemos hacer incidencia política, podemos buscar esa influencia. ¿Para qué? Para la formulación, la implementación de políticas o de programas que ofrecen en muchos casos, ya sea el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno a nivel nacional. Es muy importante tomar en cuenta ello. Por ello, hay una frase muy interesante que he podido plasmarla aquí. Quienes toman decisiones sobre políticas son siempre los seres humanos y no las instituciones. Eso debemos entenderlo, debemos plasmarlo en nosotros, que no son las instituciones. Lamentablemente en estos últimos años pensamos que las instituciones son las que toman, las que realmente tienen que marcar esa diferencia. Es pues nosotros como ciudadanos, por eso somos parte de este gran reto del siglo XXI. Y también a su vez es una estrategia de implementación. ¿Para qué? Para fortalecernos como ciudadanía. Para ello también la ciudadanía tiene que dar propuestas concretas, propuestas viables, que se puedan dar, políticas públicas que se puedan dar en ese tiempo. Para ello no solamente eso, tanto el gobierno como la sociedad civil, para poder trabajar en bienestar de nuestra población, nuestros conciudadanos. Acuérdense que Aristóteles, un gran filósofo, decía lo siguiente: hablaba de que para tener un buen gobierno, primero para hacer una política, tenemos que tener que el soberano, quien esté gobernando, dé un buen gobierno. Y ese buen gobierno tiene que darse como, en este caso, a través de sus ciudadanos. ¿Dónde lo va a ver? Buscando el bien común. Y al lograr el bien común, logrará el bien vivir, que es muy importante. Entonces, la búsqueda de las políticas que se quiere tratar es muy importante entender que es buscar el bien común. Hacer un buen gobierno es buscar un bien común para todos los conciudadanos, porque el que está en el gobierno
No es que sea más o tenga otro estatus, sino también es nuestro conciudadano. Y para ello la política, en este caso, y es muy importante hablar de ello, es que busquemos sobre ello ese bien o ese buen vivir para nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos. Ya para poder concluir que es muy importante también tomar en cuenta que es necesario, que es vital para ello, cuáles son los mecanismos, sobre todo, que nosotros debemos entender que como ciudadanos tenemos el derecho, sobre todo, el derecho de poder tener mecanismos de participación, mecanismos de control como ciudadanos. Y para eso vamos a mencionar uno de ellos. ¿Tenemos derechos de participación como ciudadanos? Sí, en el cogobierno, porque esa es parte de nosotros. Lamentablemente a veces pensamos, cada 4 años solamente votamos, en el caso de los gobiernos regionales, gobiernos locales, o cada 5 años vamos a ir a votar, o puede ser que en muchos de los casos nos estamos a veces diciendo yo voto por cuál, yo voto por cuál, y solamente hacemos eso. Pero el trabajar siendo un buen ciudadano es que tenemos que ser vigilantes. No podemos dejarle todo al gobierno. Acuérdense, como decía mi conciudadano en su momento, expresaba, sí, es cierto, tenemos una democracia débil. Esta democracia, como ya decían los grandes griegos, la democracia se puede convertir, como decía Aristóteles, en demagogia. Y la demagogia nosotros ya lo hemos experimentado a través de los años. Por eso tenemos que tener, y ustedes van a encontrar las iniciativas que como ciudadanos podemos realizar. ¿Cuál es? La iniciativa de la reforma constitucional. Hay que entender que también podemos participar en la reforma constitucional, por supuesto, dando iniciativas. Hay que entender que la constitución política, la actual, va a requerir la adhesión mínimo de cuántos ciudadanos para poder ser parte de esta iniciativa de reforma constitucional, nos dice de un 0,3%. Entonces sí se puede dar una iniciativa, exacto, se puede dar una iniciativa de una reforma constitucional que pueda emanar de la población, que pueda emanar de la ciudadanía. Por ende, no solamente ellos, sino que también ahí vemos ahí el poder que se le puede dar a la ciudadanía. También lo otro, la iniciativa de formación de leyes. Cuando hablamos de la iniciativa de formación de leyes es que los ciudadanos se pueden organizar, pueden presentar en muchos de los casos, ¿qué cosa nos pueden decir en este caso? Pueden presentar proyectos de ley. ¿Ante dónde? Ante el Congreso. Entonces, a veces nosotros pensamos que todo lo van a hacer los congresistas, todo lo va a hacer el presidente, todo el alcalde, los regidores, el gobernador regional. Nosotros también tenemos participación y está estipulado en la Constitución. Y si tengamos alguna controversia, sí, podemos participar, podemos ser parte de ello, ser parte de esos agentes de cambio que necesita nuestro país. Y el otro mecanismo, que es muy común, que lamentablemente es cierto, tiene sus como se diría en derecho, las lagunas ahí por ahí, tiene sus falencias, pero está el famoso referéndum. Un referéndum que en estos últimos años ha servido para poder revocar autoridades. Es muy importante tomar en cuenta ello. También en muchos de los casos el referéndum hay que entender que sirve, es el derecho para que nosotros como ciudadanos nos podamos pronunciar, acuérdense, conforme a la Constitución, en temas como cuáles que se le puede consultar, cuando tuvimos hace unos años atrás el tema de la reforma constitucional, que se expresó en el mes de diciembre y que fue muy importante para nosotros. Habrá, por ejemplo, la reforma de la Constitución política, por ejemplo, podemos hablar la aprobación de alguna norma y así sucesivamente. Y ahora, para poder dar los derechos de control de ciudadanos, los ciudadanos también tenemos derechos de poder controlar, por ejemplo, justo lo que les estaba comentando en su momento, la revocatoria de autoridades, que es muy importante en estos últimos tiempos. Nosotros podemos revocar a nuestras autoridades, por supuesto, tenemos ese derecho de poder dar la solicitud de revocatoria en donde podamos decirle a esa autoridad que no ha cumplido, que no ha tomado esa iniciativa de dar en su plan de gobierno
cumplir de una forma correcta, poder decirle hasta aquí nomás. Hasta aquí ha llegado autoridad y es momento de darle, pues, ¿qué cosa? En este caso, por medio de un mecanismo, que es la revocatoria, poder mostrarle, pues, que pueda retirarse del cargo. Pero lamentablemente, pues, en estos últimos años, las revocatorias en nuestro país no han funcionado por dos motivos. Uno, por el tema del la tan ansiada burocracia de nuestro país, y lo otro, pues, que muchas veces los ciudadanos no están mirando, no están participando activamente. Entonces todos nosotros somos vigilantes de los gobiernos. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo como ciudadanos. Tenemos ese derecho. No solamente es ir a votar cada 4 años, cada 5 años, sino también ser vigilantes para ver el control político del gobierno, ya sea local o nacional. Y tenemos la remoción de autoridades. En este caso hay que entender que muchas de las autoridades que han sido designadas por el gobierno central o autoridades bajo un gobierno, podríamos decir en este caso, regional también, pueden ser removidas, por supuesto, pueden ser removidas de sus cargos, que no hay problema, que también podemos nosotros trabajar en ello, poder participar. ¿Por qué? Porque es muy importante que cuando alguna autoridad no está trabajando de forma correcta, ya sea de forma activa o también se vea indicios de corrupción, lo correcto es, pues, que la ciudadanía se pronuncie y pueda tomar un veredicto correcto. Y para poder terminar, es algo muy importante, toda autoridad tiende ¿a qué? A poder rendir sus cuentas. Eso es importante. Si el gobierno está trabajando, ya sea una autoridad local, una autoridad regional o autoridad, podríamos decir, nacional, tiene que rendir sus cuentas. Toda institución, ustedes van a encontrar que tiene su portal de transparencia. Ese portal de transparencia nos muestra que ahí cuáles son, cómo ha sido su trabajo, las reuniones que tiene, abierta. Tiene que rendir cuánto ha gastado, cuánto ha ingresado y cuánto ha egresado, ya sea a un municipio distrital, provincial. Pero es cuando vemos que las autoridades quieren, pues, que solamente un grupo nomás sepa, lamentablemente, pues, nosotros estamos en nuestro derecho, ¿en qué? En que el ciudadano tiene el derecho de exigir que esa autoridad pueda, ¿qué cosa? Darle la rendición de cuentas, porque es nuestro derecho y está estipulado en la Constitución. Esos son nuestros deberes. Entonces, si queremos realmente que nuestro país supere, tenemos que ser parte de este cambio, porque muchas veces cuando le dejamos todo a una persona, nuestra democracia, que tanto nosotros anhelamos, se puede convertir en una demagogia. Muy bien, muchas gracias por este tiempo que he tenido de exposición, y ahora sí, agradecer también pertenecer a este Instituto de Ciudadanía y República. Gracias.